lado oscuro, ¿eh? Pero, como antes os decía, para poder autogestionarnos, para poder tomar decisiones, tenemos que aprender. Y no solamente tenemos que aprender cosas bonitas, que también, sino que también tenemos que aprender cómo funciona ahora mismo la situación, y esto no va a ser tan bonito. Aquí entramos en otra contradicción. Antes ha hablado Abraham de los libros de batalla. Efectivamente, yo me considero que estoy en una batalla, pero al mismo tiempo estoy reivindicando un tipo de biología que lo que está planteando es que la vida y la evolución no ha seguido un camino de enfrentamiento. Es lo que nos enseñan en las escuelas. Darwin, la ley del más fuerte, como en el lejano oeste. Los seres vivos han competido constantemente y los más fuertes son los que han sobrevivido. Era un planteamiento de la época de Darwin, que lo tomó de autores que hablaban de economía, de la ley del más fuerte en la sociedad, en la economía, y que eso se trasladó a la biología y terminó con el desastre que todos conocemos de las razas fuertes, las razas débiles y el exterminio de los débiles, por supuesto, y la mejora de las razas. Bueno, pues la nueva biología lo que está planteando es todo lo contrario, que la vida ha surgido y ha evolucionado gracias a la cooperación y a la ayuda mutua. Pero me temo que esto va a necesitar una batalla para poder llegar a la gente, ¿no? Esa es la contradicción que os decía. De todos modos, creo que es importante darnos cuenta de que la violencia o la guerra, o como lo queramos llamar, no se puede ver de la misma manera. Es decir, yo soy contrario a toda violencia, pero también hago una distinción entre el invasor y el invadido. No vayamos a comparar los tanques israelíes con las piedras palestinas. Cuidado. Por lo menos yo lo tengo muy claro. Entonces, en ese contexto yo libro mi batalla contra ese sistema médico que nos está machacando literalmente. Por eso mi libro, en la segunda edición, ya lo titulé más claramente La sanidad contra la salud. Porque como en castellano tenemos esa distinción entre el sistema sanitario, la sanidad y la salud, cosa que no existe, por ejemplo, en los países anglosajones, pues podemos ver muy bien lo que es el sistema sanitario, toda la institución sanitaria, que la vamos a ver ahora, y lo que es la salud. Son cosas completamente distintas. Y una está en contra de la otra. Y si queremos realmente proteger la salud, vamos a tener que cambiar radicalmente los sistemas sanitarios. Eso, indudablemente. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, pero tenemos que luchar para que haya cambios en el sistema sanitario. Fijaros, yo como no soy médico, ni terapeuta, ni nada que se le parezca, he estudiado todos los temas de salud desde una perspectiva, que es la perspectiva política, la perspectiva del poder. Vamos a distinguir tres poderes fundamentales en este campo. Bueno, si es que logramos esto... No sé si se verá. Fijaros bien, vamos a distinguir tres poderes. Lo voy a ir leyendo porque creo que desde allí a lo mejor no se ve muy bien. Tenemos el Estado, es decir, el poder político. Tenemos lo que yo llamo las farmacias, que sería el poder económico, las farmacéuticas, para entendernos. Y tenemos la academia, es decir, el poder intelectual, el poder científico, el poder académico. Y entre los tres se alían para desarrollar lo que yo llamo ahora el modelo médico hegemónico, el modelo médico dominante. Es decir, por un lado tenemos el estamento médico científico, por otro lado tenemos las multinacionales farmacéuticas. Ha habido una evolución desde el siglo XIX que comienza, digamos, a empujar fuerte la industrialización en el estamento, en el terreno sanitario. Las dos guerras mundiales juegan un papel fundamental, porque ahí es donde las grandes multinacionales químicas medraron a base de fabricar armas químicas, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Fijaros que durante las guerras mundiales Estados Unidos y Alemania eran enemigos, pero eran enemigos a nivel político, pero
a nivel económico trabajaban juntas. Es decir, las grandes farmacéuticas alemanas y las grandes farmacéuticas estadounidenses, con Rockefeller a la cabeza, tenían negocios en común. Y luego tenemos el poder académico. Fijaros la cooperación tan magnífica que hay entre las multinacionales y el poder académico. Las multinacionales pagan la formación, pagan la investigación, pagan la publicación de esas investigaciones, pagan la información que llega a los especialistas por un lado y al gran público por otro. Y luego pagan infraestructura sanitaria y, por supuesto, pagan también a los políticos, las famosas puertas giratorias que no solo funcionan en Endesa y compañía, sino que también funcionan en el terreno de la salud, aunque sea menos conocido. De tal manera que las multinacionales aportan ese dinero para que se formen los médicos y sanitarios, que luego, con sus títulos y sus currículos, le dan una legitimidad académica a los productos que fabrican las farmacéuticas. De manera que, no voy a entrar en mucha profundidad, lo tenéis muy bien descrito en los libros que he hecho, pero os cuento algunas anécdotas para que os hagáis una idea. Los programas educativos están influidos por la propia farmacia. Las revistas científicas más importantes están en manos de ellos. Y ellos deciden lo que se publica y lo que no. Primero empiezan decidiendo lo que se investiga y lo que no. Es muy difícil investigar algo si no te dan mucho dinero a alguien. El Estado financia muy pocas investigaciones, las universidades igual. La mayoría de la investigación está financiada por las propias multinacionales. Y si quieres investigar algo que a ellos no les va a interesar, nadie te va a dar dinero. Si lo consigues de una universidad o del Estado, a lo mejor haces la investigación, pero ahora tienes que publicarla. Y no te la van a publicar, o van a hacer todo lo posible para que no te la publiquen. Y aun en el caso de que te la publiquen, luego tiene que llegar a la gente, porque claro, una revista científica, ¿quién la lee? La lee muy poca gente que está moviéndose en ese ámbito. Para que un descubrimiento científico llegue al gran público, tiene que saltar a los medios de comunicación, a los medios de comunicación masivos. Y ahí influyen también ellos. Si ellos quieren que un descubrimiento se conozca, tal como se publique en la revista científica, al día siguiente están los grandes titulares del País, El Mundo, el ABC y todos los demás. Mientras que si lo quieren ocultar, no va a salir, o si sale será para denigrarlo. Porque todo esto también le damos la vuelta. Ellos pueden promocionar cosas que les interesan y denigrar y romper lo que no les interesa. Y si hace falta a un profesor súper prestigioso cargárselo, se lo cargan. Si no han podido impedir que investigue, si no han podido impedir que publique, entonces se cargan la reputación del que sea, del más grande del mundo. Todo esto hace que haya una alianza entre el dinero y la academia. Y luego entra otro factor en juego, que es el poder político, el poder estatal. Fijaros que el aparato sanitario mundial funciona a partir de, tienen, digamos, su centro de poder en Estados Unidos, lo mismo que tiene su centro de poder el aparato económico, el financiero, el militar, etc. El Ministerio de Sanidad estadounidense, que nació dentro del ejército de los Estados Unidos, es una institución totalmente militarizada, donde los altos cargos de sanidad son altos oficiales del ejército. Tiene, pues, es un organismo muy complejo, con una multitud de agencias, de la que yo voy a destacar dos, para que las memoricéis y las tengáis presentes a la hora de ver las noticias y todo esto. Una es la FDA, Food and Drugs Administration, FDA, que sería la Administración de Alimentos y Drogas, o Fármacos, que sería la agencia que autoriza la comercialización tanto de alimentos como de fármacos. Y luego están los CDC. Esto lo habréis visto en muchas películas, cuando hay alguna epidemia o algo, que llegan como vestidos de astronautas, ¿no? Pues estos son personal de los CDC.
Centers for Disease Control, es decir, Centro para el Control de las Enfermedades. Esta gente se encargan de autorizar fármacos y alimentos. Esta gente se encargan de definir las enfermedades y definir los protocolos que hay que poner en marcha cuando hay una enfermedad. Eso no solamente lo definen en Estados Unidos, sino que una vez hecho allí, lo exportan a todo el mundo a través de unos mecanismos que tienen. Los CDC tienen un programa de entrenamiento que le llaman los detectives de la enfermedad, el ACE, que es un programa de entrenamiento epidemiológico que funciona de la siguiente forma. Los CDC captan a personas que ellos creen que son valiosas para sus fines en la propia universidad. Están pendientes de reclutar gente en la universidad, garantizarles unos estudios, una titulación y un futuro sin ningún tipo de problema, o sea que desde el principio ya están empleados, y a cambio le dan un entrenamiento para luego, cuando salgan de la universidad, colocarlo en distintos sitios estratégicos. Estos sitios estratégicos son otras agencias del Estado, son lugares de la academia, es decir, universidades, escuelas de medicina, etcétera, y organismos internacionales como la OMS misma, y de ahí para abajo. Y además tienen un programa que lo exportan a distintos países, de manera que hay programas de entrenamiento de leyes en más de 50 países del mundo, donde a su vez forman a gente para que hagan lo mismo, solo que dentro de ese país. Y en España, por ejemplo, el centro de entrenamiento de ley es el Hospital Carlos III, el Centro de Salud Carlos III de Madrid. Ahí se forma agentes, médicos y sanitarios para que actúen como agentes de ley de los CDC, difundiendo los protocolos, los criterios y todas las consignas de los CDC en determinadas instituciones. No te los encuentras, porque te digo yo, en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Salud, en distintos lugares, tanto políticos como académicos, o medios de comunicación, periodistas que están encargados de secciones de salud y medicina, pues son gente entrenada por esta gente. De esta manera se aseguran que lo que ellos elaboran allí se extienda a todo el mundo. Esta agencia, ya digo, está en más de 50 países, incluyendo España. Entonces, tenemos personal de la FDA que está a caballo con las multinacionales, lo que se llaman puertas giratorias, es decir, altos cargos de la FDA son también consejeros en los consejos de administración de distintas multinacionales farmacéuticas, de manera que se han dado casos en los que una persona que ha tenido que aprobar un medicamento resulta que trabajaba o después la han empleado en la multinacional a la que tenía que inspeccionar, de manera que como premio pues la han colocado en un consejo de administración, o al revés, viene de un consejo de administración de una multinacional, entra en la FDA y luego aprueba el medicamento. Y igualmente hay puertas giratorias con el Estado, es decir, en el propio gabinete del presidente de los Estados Unidos ha habido gente que era por ejemplo, de Monsanto, o que ha pasado por la FDA y ha sido de Monsanto, es decir, hay una interrelación constante entre todo esto, ¿no? Si, por ejemplo, una multinacional fabrica un nuevo medicamento, tenéis que tener presente que, según los expertos, el 90% de los nuevos medicamentos no mejora para nada los anteriores, sirven para nada más que para ganar dinero, porque son más caros, porque tal. Los otros se tiran o se mandan al tercer mundo y entonces introducimos uno nuevo. Bien, pues imaginaros que una multinacional quiere sacar un nuevo medicamento. Elabora unos estudios en los que hace toda una serie de pruebas del medicamento. Hay dos opciones: que esos estudios estén bien hechos, pero también pueden no estarlo, porque los estudios los hace ella misma. Los presenta a la FDA. En la FDA tiene su puerta giratoria para que cuelen, pero es que además ellos tienen contactos con la academia, como hemos dicho. Entonces, un empleado de la multinacional escribe el artículo que dice que ese medicamento es maravilloso y luego se le paga a un profesor de
cualquier universidad importante que tenga nombre para que firme el artículo sin haberlo escrito. Es lo que se llama ghostwriting, escritura fantasma. Es decir, el artículo lo escribe un empleado del laboratorio, pero claro, si lo escribe un empleado eso no va a ningún sitio. Y lo firma un profesor prestigioso con currículum y fama, que se presta a ello, porque también, además de currículum y fama, tiene pocos escrúpulos. Entonces, coge dinero, firma el artículo y ese artículo se abre paso, porque a veces incluso a ese profesor le pagan para que dé una charla en unas supuestas jornadas de formación que se convierten en pura propaganda o publicidad de los productos. Es decir, que hay todo un entramado para conseguir que el modelo médico se base en su inmensa mayoría en la farmacología. Hay una parte del modelo médico que es la parte más mecánica, que te digo yo, una pierna rota que se suelda o un diente que te sacan, todo lo que sea más mecánico en el cuerpo. Digamos que el modelo médico moderno ha conseguido unos avances tremendos en cuanto a tecnología para actuar, ¿no? Pero en el momento en que entramos en la parte funcional del cuerpo, ahí es donde empezamos ya a desbarrar. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, el modelo médico se ha industrializado también. Ve al ser humano como un cuerpo físico con unos parámetros que se miden y con unos protocolos que yo tengo que aplicar para cambiar esos parámetros, porque de aquí para abajo está enfermo y yo tengo que darle algo para que suba. O tiene fiebre y se la tengo que bajar, o tiene colesterol y se lo tengo que bajar, o tiene demasiado pocos glóbulos rojos y se los tengo que subir. Es decir, siempre hay unos parámetros y yo actúo mediante fármacos para cambiar esos parámetros y llevarlos a la frontera de la salud. Además, esos parámetros se van poco a poco extendiendo para que cada vez haya más gente enferma. Bien. Otra cuestión, digamos, a tener en cuenta aquí es que los CDC tienen un programa para condicionar ONGs. Es decir, hace un tiempo